En Madrid, una pequeña pastelería se convirtió en el campo de batalla de dos corazones testarudos. Clara Rivas, con su sonrisa sarcástica y unos ojos que desafiaban al mundo, jamás imaginó que el CEO más arrogante de la ciudad se volvería su cliente más adicto y su mayor problema. Alejandro del Valle, con su mirada peligrosa y una adicción incontrolable por los dulces, y quizá por ella, estaba acostumbrado a controlar todo, menos su propio corazón. Entre provocaciones, besos robados y dulces tentaciones, comienza un juego peligroso, y cuando menos lo esperen, ya estarán completamente rendidos. El aroma a vainilla y canela impregnaba cada rincón de la pequeña docería Dulce Encanto, situada en el corazón del elegante barrio de Salamanca, en Madrid. Clara Rivas se movía con gracia entre los mostradores de cristal repletos de coloridos macarons, delicados pasteles y croissants recién horneados. Sus dedos ágiles colocaban la última rosa de crema sobre un cupcake, cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Sin levantar la mirada, Clara terminó su obra maestra antes de alzar los ojos. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, alto, imponente, con un traje gris marengo perfectamente cortado que resaltaba su figura atlética. El hombre escudriñaba la tienda con una expresión que mezclaba interés y desdén a partes iguales. «Buenos días», saludó Clara con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» Los ojos oscuros del hombre se posaron en ella con intensidad, como si estuviera evaluando cada detalle de su persona. El delantal rosa con el logo de la docería, los mechones rubios que escapaban de su coleta, las pecas casi invisibles que adornaban su nariz. «Un café, negro, sin azúcar», respondió con voz grave mientras consultaba su reloj de pulsera, claramente impaciente. Clara asintió y se giró hacia la máquina de café, sintiendo extrañamente la mirada penetrante del desconocido, clavada en su espalda. Mientras preparaba el pedido, lo observó de reojo. Mandíbula definida, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una postura que gritaba autoridad. «¿Nada dulce para acompañar?», preguntó ella, colocando la taza humeante sobre el mostrador. «Los croissants acaban de salir del horno». El hombre arqueó una ceja con aire de suficiencia. «No, gracias. No soy fan de los dulces». Clara reprimió una sonrisa. Era una mentira evidente. Sus ojos se habían desviado inconscientemente hacia la bandeja de macarons de frambuesa varias veces desde que entró. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Como prefiera», respondió ella, encogiéndose de hombros mientras le extendía el cambio. «Aunque es una pena visitar la mejor docería de Madrid y marcharse solo con un café». Algo cambió en la expresión del hombre, un destello de curiosidad, tal vez diversión, que desapareció tan rápido como había llegado. «¿La mejor?» Eso es una afirmación bastante pretenciosa. Clara se inclinó ligeramente sobre el mostrador, sus ojos color miel desafiando abiertamente a los oscuros de él. «No es pretensión cuando es verdad, señor». «Del Valle», completó él. «Alejandro del Valle». El nombre resonó en los oídos de Clara. Incluso ella, ajena al mundo empresarial, había escuchado hablar de la Del Valle Aviation y su despiadado CEO. Las piezas encajaron en su mente. La sede de la compañía estaba a menos de 100 metros de su tienda. «Bien, señor del Valle», continuó ella sin dejarse intimidar. «Le apuesto lo que quiera a que si prueba uno de esos macarons que tanto está mirando, volverá mañana por más». Alejandro pareció sorprendido por su audacia, pero rápidamente recuperó su máscara de indiferencia. Sin decir palabra, dejó un billete sobre el mostrador, tomó su café y se dirigió hacia la puerta. «Guarde el cambio, señorita». Se detuvo, esperando que ella completara la frase. «Rivas, Clara Rivas». Alejandro asintió levemente. «Señorita Rivas, tal vez la próxima vez tenga algo que realmente valga mi tiempo». Con esas palabras salió de la tienda, dejando tras de sí una estela de perfume caro y arrogancia. Clara observó su figura alejándose a través del cristal, preguntándose por qué sentía esa extraña mezcla de irritación y curiosidad.
Lo que Clara no podía ver era la pequeña sonrisa que se dibujó en los labios de Alejandro una vez fuera de su vista. Ni tampoco cómo, antes de cruzar la calle hacia el imponente edificio de Del Valle Aviation, se detuvo un instante para mirar de nuevo el escaparate de Dulce Encanto, con sus pasteles coloridos y esa chica rubia de mirada desafiante. El destino, ese pastelero caprichoso, acababa de mezclar los ingredientes para una receta que ninguno de los dos había planeado. Esa misma tarde, mientras Clara limpiaba los mostradores, la campanilla sonó nuevamente. Para su sorpresa era Emilia, la asistente personal de Alejandro del Valle, una mujer de aspecto serio y eficiente. «Buenos días», saludó con formalidad. «El señor del Valle solicita una caja de esos macarons de frambuesa. Para una reunión», añadió rápidamente como si necesitara justificar el pedido. Clara sonrió sintiendo una inexplicable satisfacción mientras preparaba el pedido. «Por supuesto. Dígale al señor del Valle que disfrute de la mejor docería de Madrid», respondió, cerrando la caja con un lazo rosa. Lo que Clara no sabía era que aquellos macarons nunca llegarían a ninguna reunión. Terminarían en el despacho privado de Alejandro del Valle, quien a solas probaría uno y cerraría los ojos momentáneamente rendido ante el placer que había negado en público. El primer movimiento en aquel extraño juego acababa de realizarse. Durante las siguientes 2 semanas, la escena se repitió con sorprendente regularidad. Emilia aparecía en la docería cada día, siempre con la misma excusa de reuniones importantes, y Clara preparaba una caja de dulces variados que, sin ella saberlo, iban directamente al escritorio de Alejandro del Valle. El poderoso CEO había desarrollado una rutina secreta. Cada tarde cerraba la puerta de su despacho, aflojaba su corbata de seda italiana y se permitía el único momento de debilidad en su estricta vida: saborear los dulces creados por las manos de Clara Rivas. Aquella mañana de miércoles, sin embargo, algo cambió. La campanilla de Dulce Encanto resonó más temprano de lo habitual, y Clara, que acababa de abrir la tienda, se sorprendió al encontrarse cara a cara con el mismísimo Alejandro del Valle, sin la intermediaria habitual. «Buenos días, señorita Rivas», saludó él con formalidad, mientras recorría la tienda con la mirada como evaluando cada detalle. Clara sintió una inexplicable aceleración en su pulso, pero mantuvo su expresión tranquila y profesional. «Señor del Valle, qué sorpresa. ¿Ha decidido finalmente admitir que le gustan mis dulces?», preguntó con una sonrisa provocadora. Alejandro dejó escapar una risa corta, casi un bufido. «Digamos que tienen cierta utilidad en determinados contextos». Traducción: «Están deliciosos, pero su ego es demasiado grande para admitirlo», replicó Clara sin filtro, sorprendiéndose a sí misma por su osadía. En lugar de ofenderse, Alejandro pareció intrigado. Sus ojos oscuros brillaron con un destello que Clara no supo interpretar. «Siempre tan directa, señorita Rivas. Es refrescante encontrar a alguien que no tiembla ante mi presencia». La docería estaba vacía a esa hora temprana, creando una burbuja de intimidad inesperada entre ambos. Clara se movió hacia la máquina de café, intentando ocupar sus manos en algo. ¿Lo de siempre? ¿Café negro sin azúcar para mantener la imagen de hombre duro mientras luego devora una caja de macarons en secreto? Alejandro se acercó al mostrador, apoyando sus manos sobre la superficie de mármol. Desde esa posición, Clara podía apreciar mejor sus facciones marcadas, la sombra de barba incipiente que le daba un aire peligrosamente atractivo. «Hoy me apetece algo diferente», respondió él, su voz bajando medio tono. «Dicen que su chocolate caliente es extraordinario». Mientras Clara preparaba la bebida, sentía la mirada de Alejandro siguiendo cada uno de sus movimientos. La situación había creado una extraña tensión en el aire, como si ambos estuvieran bailando alrededor de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Aquí tiene», dijo ella finalmente, colocando la taza humeante sobre el mostrador. «Cuidado, está muy...». No pudo terminar la frase. En ese preciso instante, la puerta se abrió con fuerza, empujada por una ráfaga de viento otoñal. El sobresalto hizo que Clara, quien sostenía aún la taza, trastabillara. Lo siguiente ocurrió en cámara lenta, el chocolate caliente derramándose directamente sobre el traje impecable de Alejandro,
la expresión de horror en el rostro de la chica, el silencio sepulcral que invadió la tienda. «Lo siento muchísimo», exclamó Clara, agarrando rápidamente un paño para intentar remediar el desastre. «Fue sin querer. Yo...» Alejandro observaba su traje arruinado con una expresión indescifrable. Clara esperaba una explosión de ira, gritos, incluso amenazas, pero lo que ocurrió a continuación la dejó sin palabras. «Si quería verme sin chaqueta, señorita Rivas, solo tenía que pedirlo», comentó él con una sonrisa torcida, mientras se quitaba la prenda manchada con una elegancia sorprendente. Clara se quedó paralizada, el paño olvidado en sus manos, mientras contemplaba a Alejandro en camisa. La tela blanca, ahora ligeramente humedecida por algunas gotas de chocolate, se adhería a su torso de una manera que debería ser ilegal. «No sea ridículo», respondió finalmente, recuperando su aplomo. «Si no sabe desviar, tal vez no debería vestirse como un pingüino para comer croissants». El comentario provocó una reacción inesperada en Alejandro, una carcajada genuina que transformó completamente su rostro, suavizando sus facciones y haciendo brillar sus ojos. Clara se descubrió pensando que así, riendo sin reservas, el temible CEO parecía más humano, más accesible, más peligroso para su tranquilidad. «Déjeme compensarle», ofreció ella, mientras rodeaba el mostrador para recoger la taza caída. «Le prepararé otro chocolate y por supuesto pagaré la tintorería». Alejandro negó con la cabeza, observándola con intensidad. «El chocolate puede esperar», y en cuanto al traje, se acercó a ella, invadiendo su espacio personal de una manera que envió escalofríos por la columna de Clara. «Prefiero otro tipo de compensación». Clara tragó saliva, súbitamente consciente de la cercanía entre ambos, del aroma a colonia cara mezclado con chocolate que emanaba de él, de lo pequeña que se sentía frente a su estatura. «¿Qué tipo de compensación?», preguntó, orgullosa de que su voz sonara firme a pesar del torbellino que sentía en su interior. Alejandro sonrió, esa sonrisa lobuna que Clara comenzaba a reconocer como preludio de peligro. «Cena conmigo este viernes». No era una pregunta, sino una afirmación. Clara alzó la barbilla, decidida a no dejarse intimidar. «¿Y por qué haría yo eso?». «Porque quiero conocer mejor a la mujer que se atreve a llamarme pingüino a la cara», respondió él con simplicidad. «Y porque sé que usted también quiere conocerme mejor». Clara debería haberse ofendido por su arrogancia, pero en su lugar sintió una chispa de excitación recorrer su cuerpo. Este hombre era como un postre prohibido, tentador, indulgente y probablemente malo para su salud emocional. «Lo pensaré», respondió finalmente dando un paso atrás. Alejandro asintió, como si ya conociera su respuesta final. Recogió su chaqueta manchada y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. «Por cierto, tenía razón», dijo mirándola directamente a los ojos. «Sus macarons son los mejores que he probado, pero su chocolate», añadió señalando la mancha en su camisa, «es realmente inolvidable». Y con esas palabras dejó la docería, dejando tras de sí a una Clara confundida, irritada y muy a su pesar, intrigada por lo que acababa de suceder. El viernes llegó con una velocidad alarmante. Clara se había pasado los últimos días intentando convencerse de que rechazaría la invitación de Alejandro, pero cuando el mensaje de texto llegó a su móvil confirmando la hora y el lugar, se sorprendió a sí misma respondiendo con un escueto «Allí estaré». El restaurante que Alejandro había elegido era exactamente como Clara lo había imaginado, elegante, exclusivo y discretamente ostentoso. Situado en la última planta de uno de los edificios más altos de Madrid, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Clara llegó puntual, enfundada en un sencillo pero favorecedor vestido negro que había tardado 3 horas en elegir, aunque jamás lo admitiría. «Señorita Rivas», la voz de Alejandro la sorprendió por detrás, enviando un escalofrío por su espalda. «Está usted deslumbrante». Clara se giró para encontrarse con él, tan imponente como siempre en un traje azul oscuro que resaltaba la anchura de sus hombros. Su cabello negro parecía más rebelde esta noche, con algún mechón cayendo sobre su frente, dándole un aire menos corporativo y más accesible.
Señor del Valle, respondió ella, arqueando una ceja. Nada de chocolate esta noche, espero. La sonrisa que él le dedicó fue genuina, alcanzando sus ojos oscuros y transformando todo su rostro. Solo el del postre, le doy mi palabra, dijo, ofreciéndole su brazo para guiarla hacia la mesa. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Clara descubrió que bajo la fachada de empresario implacable, Alejandro poseía un ingenio agudo y una capacidad de observación que la fascinaba. Hablaron de todo y de nada, de la pasión de Clara por la repostería, del amor secreto de Alejandro por la literatura rusa, de sus lugares favoritos en Madrid, de sus sueños incumplidos. «Así que heredaste la receta de los macarons de tu abuela», comentó Alejandro, mientras saboreaba el vino tinto. «Eso explica por qué son tan especiales». Clara sonrió, sintiendo un calor agradable expandirse por su pecho. «Mi abuela decía que la cocina es el único arte que utiliza los 5 sentidos», respondió jugando distraídamente con su servilleta, «y que los postres son la forma más honesta de decir «te quiero» sin palabras». Alejandro la observó intensamente, como si estuviera viendo algo más allá de su apariencia física. «¿Y a quién le dices te quiero con tus postres, Clara?» La forma en que pronunció su nombre, suave y grave a la vez, hizo que su corazón diera un vuelco traicionero. «A quien los aprecie de verdad», respondió ella sosteniendo su mirada, «no a quien los use para determinados contextos». Alejandro rió entre dientes, reconociendo la referencia a sus propias palabras en la docería. «Touché», aunque debo confesar que esos contextos son cada vez más frecuentes, admitió inclinándose ligeramente hacia ella. «Es casi una adicción». El postre llegó, interrumpiendo un momento que se había vuelto inesperadamente íntimo. Una exquisita mousse de chocolate que ambos sabían no podría competir con los dulces de Clara. Mientras la degustaban, la conversación fluyó hacia temas más personales. «¿Por qué la aviación?», preguntó Clara, genuinamente interesada. «No pareces el tipo de persona que soñaba con volar desde niño». Alejandro tomó un sorbo de su copa antes de responder, y Clara notó cómo su expresión se tornaba más seria. «Mi padre era piloto», explicó finalmente. «Construyó la empresa desde cero, con un solo avión. Murió cuando yo tenía 16 años, y me juré continuar su legado». Clara extendió instintivamente su mano sobre la mesa, rozando levemente los dedos de él. «Lo siento». «No lo hagas», respondió Alejandro, pero no retiró su mano. «Me hizo quien soy». «¿El emperador de los vuelos atrasados?», bromeó ella intentando aligerar el ambiente. La risa de Alejandro resonó cálida y genuina. «Vaya, parece que tengo un apodo». «Uno de varios», confesó Clara con una sonrisa pícara. A medida que la noche avanzaba, la distancia física entre ellos parecía reducirse imperceptiblemente. Sus manos se rozaban con más frecuencia, sus miradas se sostenían por segundos que parecían eternos, y cuando Alejandro colocó un mechón de cabello rubio tras la oreja de Clara, el simple gesto desencadenó una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Finalmente, mientras contemplaban las luces de Madrid desde la terraza del restaurante, Alejandro rompió un silencio que se había vuelto casi tangible. «Debo confesar algo», dijo, su voz grave mezclándose con la brisa nocturna. «Nunca hubo ninguna reunión». Clara lo miró confundida. «¿Qué reunión?» «Las cajas de dulces que enviaba a comprar con Emilia», aclaró él, con una vulnerabilidad que Clara jamás había visto en su rostro. «Eran todas para mí, siempre». Clara sintió una oleada de calor ascender por su cuello hasta sus mejillas. La confesión, tan simple en apariencia, revelaba mucho más de lo que parecía. «¿Y por qué me lo dice ahora, señor del Valle?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro se acercó un paso más, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. Su aroma envolvió a Clara, madera, especias y algo indefinible que era puramente él. «Porque creo que a partir de ahora prefiero recoger mis dulces personalmente». Sus rostros estaban tan cerca que Clara podía sentir el aliento cálido de Alejandro en sus labios. El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades. Pero justo cuando el espacio entre ambos estaba a punto de desaparecer, el teléfono de Alejandro sonó con insistencia, rompiendo el hechizo.
El camino de regreso transcurrió en un silencio cómodo, cargado de expectativas no cumplidas y promesas silenciosas. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Clara, Alejandro la acompañó hasta la puerta. «Buenas noches, señorita Rivas», se despidió formalmente, aunque sus ojos traicionaban una calidez que contradecía su tono. «Ha sido una velada inolvidable». «Buenas noches, señor del Valle», respondió ella con una sonrisa enigmática. «La próxima vez, traiga su propio chocolate». Mientras veía el coche alejarse, Clara se preguntó cuándo exactamente había empezado a desear esa próxima vez con tanta intensidad. Los días siguientes transcurrieron en una nueva y extraña rutina. Alejandro aparecía en Dulce Encanto todas las mañanas, puntual como un reloj suizo, pidiendo siempre algo diferente. Clara lo recibía con una mezcla de sarcasmo y complicidad que hacía que los demás clientes observaran con curiosidad la peculiar relación entre la dulce pastelera y el intimidante empresario. Aquella tarde de martes, la docería estaba especialmente concurrida. Clara se movía frenéticamente entre el mostrador y la cocina, sus mejillas sonrosadas por el calor y el esfuerzo. No vio entrar a Alejandro hasta que su voz grave resonó justo frente a ella. «Parece que necesita ayuda, señorita Rivas». Clara levantó la mirada, sorprendida de verlo a esa hora inusual. Vestía más informal que de costumbre, camisa azul con las mangas remangadas, dejando ver sus antebrazos fuertes. Un pensamiento inapropiado cruzó por su mente, haciéndola sonrojar aún más. «¿Usted ofreciéndose a ayudar?», respondió arqueando una ceja mientras terminaba de empaquetar una caja de galletas. ¿El gran Alejandro del Valle dispuesto a mancharse las manos con harina? Él sonrió, ese gesto torcido que Clara había empezado a esperar con ansiedad cada mañana. «Depende de lo que me ofrezca a cambio». Clara entregó el pedido a una cliente y se volvió hacia él secándose las manos en el delantal. «¿Qué le parecería una apuesta?», propuso, una chispa traviesa iluminando sus ojos miel. «Si logra ayudarme durante una hora sin quejarse ni una sola vez, le prepararé una caja con todas mis especialidades». «¿Y si pierdo?». La sonrisa de Clara se ensanchó. «Entonces usted usará un delantal rosa durante toda esa hora, con volantes». Alejandro entrecerró los ojos, evaluando la propuesta como si fuera un contrato multimillonario. «Acepto», dijo finalmente extendiendo su mano. Clara la estrechó, sintiendo la calidez de sus dedos envolver los suyos, quizás durante un segundo más de lo necesario. «Empecemos», anunció ella, sacando de debajo del mostrador el temido delantal rosa con estampado de cupcakes. Para sorpresa de Clara, Alejandro se adaptó rápidamente al frenético ritmo de la docería. Sus movimientos eran eficientes y precisos, como todo lo que hacía. Tomaba pedidos con una seriedad que intimidaba ligeramente a los clientes, pero entregaba los dulces con sorprendente delicadeza. «Nunca imaginé verlo así», comentó Clara, mientras preparaban juntos una bandeja de tartaletas. El CEO de Del Valle Aviation vendiendo pasteles en un delantal rosa. Alejandro colocó con cuidado una fresa sobre una de las tartaletas antes de responder. «Hay muchas cosas de mí que nunca ha imaginado, señorita Rivas». La forma en que lo dijo, con voz baja y mirada intensa, envió un escalofrío por la columna de Clara. Estaban tan cerca en el reducido espacio de la cocina que podía percibir su aroma, una mezcla de aftershave caro y el chocolate que habían estado trabajando. «Como su habilidad para decorar tartaletas», respondió ella, intentando ignorar el repentino calor que sentía. Sorprendentemente pulcro. «Me gusta la precisión», dijo él mirando directamente a Clara mientras colocaba otra fresa con extremo cuidado. «En todos los aspectos de mi vida». El doble sentido flotó en el aire entre ellos, espeso como el caramelo caliente. Clara se aclaró la garganta, buscando desesperadamente cambiar de tema. «Entonces, ¿sigue en pie nuestra segunda cena?», preguntó, refiriéndose a la invitación que Alejandro le había hecho el día anterior. Él sonrió, y esta vez el gesto alcanzó sus ojos, suavizando su expresión habitualmente seria. «Por supuesto, a menos que prefieras que cocine yo». Clara casi dejó caer la manga pastelera que sostenía. «¿Usted? ¿Cocinando? No parezcas tan sorprendida», respondió él pasando inconscientemente al tuteo.
Puedo ser bastante competente en una cocina. Eso tengo que verlo, desafió ella, siguiendo su ejemplo y abandonando la formalidad. La hora transcurrió entre risas disimuladas, miradas robadas y roces aparentemente accidentales que enviaban descargas eléctricas por la piel de ambos. Cuando el último cliente salió y Clara volteó el cartel de abierto a cerrado, un silencio cómplice se instaló entre ellos. «Parece que he ganado la apuesta», declaró Alejandro, quitándose finalmente el delantal rosa. «Eso parece», admitió Clara, «aunque debo decir que el rosa te favorece sorprendentemente». Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «¿Mi premio, entonces?» Clara retrocedió hasta chocar suavemente contra el mostrador, súbitamente consciente de que estaban completamente solos en la tienda. Alejandro avanzó otro paso, atrapándola efectivamente contra la superficie de mármol. «Tu premio es una caja de dulces», le recordó, su voz traicionando un ligero temblor. «Quizás prefiero otro tipo de dulce», murmuró él, su mirada descendiendo deliberadamente hacia los labios de Clara. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad estática. Clara podía sentir el calor emanando del cuerpo de Alejandro, tan cerca del suyo. Por un momento, creyó que iba a besarla allí mismo, y una parte de ella lo deseaba desesperadamente. En lugar de eso, Alejandro levantó su mano y, con delicadeza infinita, limpió una mancha de harina de la mejilla de Clara. El simple contacto envió oleadas de calor por todo su cuerpo. «Harina», explicó él, su voz notablemente más ronca. «Estabas manchada». «Gracias», respondió ella, casi sin aliento. Alejandro dio finalmente un paso atrás, rompiendo el hechizo del momento. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Clara había empezado a reconocer como señal de que estaba intentando recuperar el control. «Mañana entonces», dijo, volviendo a su tono profesional, «pasaré a recogerte a las 8». Clara asintió, incapaz de articular una respuesta coherente. Lo vio dirigirse hacia la puerta, su figura imponente destacando en el pequeño local. Justo antes de salir, Alejandro se volvió hacia ella una última vez. «Por cierto, Clara». Su nombre en sus labios sonaba diferente, como si fuera algo precioso. «También hay harina en tu cabello». Y con una última sonrisa enigmática, desapareció, dejando tras de sí a una Clara completamente desconcertada, con el corazón latiendo desbocado y un cosquilleo persistente en la mejilla donde sus dedos la habían tocado. Esa noche, mientras preparaba la caja de dulces que le había prometido, Clara se dio cuenta de que estaba añadiendo todos sus favoritos, aquellos que guardaba para ocasiones especiales. Se dijo a sí misma que era simplemente porque él había ganado la apuesta justamente. Pero en el fondo sabía que había otra razón, una que no estaba preparada para admitir ni siquiera ante sí misma. 2 semanas después de su primera cena, Clara y Alejandro habían establecido una rutina que oscilaba entre la tensión romántica y las provocaciones mutuas. Él aparecía cada mañana en la docería. Ella fingía indiferencia mientras le servía el pedido del día, y ambos disfrutaban del juego de miradas y palabras con doble sentido que habían perfeccionado. Aquella tarde Clara estaba cerrando la docería cuando su teléfono vibró. Era una notificación de la fundación que patrocinaba la beca de su hermana menor. Un evento benéfico se celebraría el próximo sábado, y la asistencia era obligatoria para mantener la ayuda económica. «Perfecto», murmuró Clara para sí misma, recordando la advertencia de la fundación. «Valoramos especialmente el entorno familiar estable de nuestros becados». Su hermana Ana contaba con esa beca para terminar sus estudios de medicina. El problema era que Clara, como única responsable de Ana desde la muerte de sus padres, debía proyectar una imagen de estabilidad y normalidad familiar que los organizadores consideraban crucial. Mordiéndose el labio, Clara contempló sus opciones. Necesitaba un acompañante, alguien respetable, con presencia, que impresionara lo suficiente como para que nadie cuestionara la idoneidad de Ana para la beca. Y solo un nombre aparecía en su mente, por absurdo que fuera. Al día siguiente, con el corazón latiendo acelerado, Clara cruzó la calle hacia el imponente edificio de Del Valle Aviation. Ignorando a la recepcionista que intentó detenerla,
Se dirigió directamente al ascensor y presionó el botón del último piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Emilia, la asistente de Alejandro, levantó la vista sorprendida. «Señorita Rivas, no tiene cita». «Es urgente», interrumpió Clara, avanzando hacia la puerta de roble que separaba a Alejandro del resto del mundo. Sin esperar respuesta, abrió la puerta y entró. Alejandro estaba de pie junto al ventanal, hablando por teléfono. Al verla, sus ojos se abrieron momentáneamente antes de recuperar su habitual expresión controlada. «Te llamaré después», dijo al teléfono terminando la llamada. «Vaya sorpresa, señorita Rivas». «¿A qué debo el honor?» Clara tomó aire, de repente consciente de lo impulsivo de su acción. «Necesito un favor», dijo directamente, alzando la barbilla. Alejandro sonrió, recostándose en su escritorio con una postura relajada que contrastaba con la tensión de Clara. «¿Un favor? Interesante», continúa. «Necesito que finjas ser mi novio», soltó Clara, las palabras apresurándose antes de perder el valor. «Solo por una noche». La expresión de Alejandro fue impagable. Por primera vez desde que lo conocía, Clara vio genuina sorpresa en su rostro. Rápidamente, sin embargo, su sonrisa lobuna regresó. «Explícate». Clara le contó sobre la beca de Ana, el evento benéfico y la necesidad de proyectar estabilidad. Mientras hablaba, Alejandro la observaba con intensidad creciente sin interrumpirla. «Entonces», resumió él cuando ella terminó, «¿quieres que sea tu novio de mentira para impresionar a unos estirados que controlan el futuro de tu hermana?» «Básicamente», asintió Clara. «Sería este sábado. Solo unas horas». Alejandro se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. Clara podía oler su perfume, una mezcla sofisticada de madera y especias que hacía que su pulso se acelerara. «¿Qué gano yo con esto?», preguntó en voz baja, su mirada oscura fija en ella. Clara tragó saliva, súbitamente consciente de lo cerca que estaban. «¿La satisfacción de ayudar a alguien en necesidad?», intentó, con una sonrisa tímida. Alejandro rió, un sonido grave que reverberó en el silencioso despacho. «No he construido un imperio siendo altruista, Clara». El uso de su nombre, íntimo y directo, envió un escalofrío por su columna. «¿Qué quieres entonces?», preguntó, levantando la barbilla en desafío. Alejandro deslizó un dedo por el contorno de su mandíbula, un toque tan ligero que podría haberlo imaginado. «Acepto», dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Clara, intentando que su voz no traicionara el efecto que su cercanía provocaba en ella. «Tendrás que pagarme con besos». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de promesas y peligros. Clara debería haberse sentido ofendida, pero en cambio sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Alejandro seguía mirándola fijamente, esperando su respuesta, su rostro a centímetros del suyo. «¿Besos?», repitió ella, su voz apenas un susurro. «¿Eso es todo?». «Por ahora», respondió él, su voz grave enviando vibras por todo el cuerpo de Clara. «Me gusta ir despacio con los dulces que realmente valoro». Clara sabía que debía rechazar su propuesta, darse la vuelta e irse. Pero algo en la mirada de Alejandro, una vulnerabilidad oculta tras el deseo, la mantuvo anclada al suelo. «De acuerdo», accedió finalmente, «pero yo decido cuándo y dónde». Alejandro sonrió, y por un segundo, Clara creyó ver genuina felicidad en sus ojos. «Trato hecho», dijo, extendiendo su mano. Cuando Clara la tomó para sellar su acuerdo, Alejandro la atrajo hacia sí con suavidad pero firmeza, hasta que sus cuerpos casi se tocaban. «Una cosa más, Clara Rivas», murmuró, su aliento cálido acariciando su oreja. «Cuando estemos fingiendo ser pareja, no será necesario fingir que no me deseas tanto como yo a ti». La soltó con la misma suavidad, dejándola momentáneamente sin aliento y con las mejillas ardiendo. «Te recogeré el sábado a las 7», añadió, volviendo a su tono profesional. «Usa algo azul. Combina con tus ojos». Mientras Clara salía del despacho, intentando recuperar la compostura, se preguntó en qué lío acababa de meterse. Y por qué, a pesar de todos los peligros evidentes, no podía evitar sonreír ante la perspectiva de lo que estaba por venir.
El sábado llegó demasiado rápido para la tranquilidad de Clara. A las 6:30 de la tarde ya estaba completamente lista, dando vueltas nerviosas en su pequeño apartamento, mientras su hermana Ana la observaba con una mezcla de diversión y asombro. ¿Me vas a explicar de una vez cómo conseguiste que Alejandro del Valle, el soltero más cotizado de Madrid, aceptara acompañarte?, preguntó Ana, recostada en el sofá con una expresión pícara. Clara se ajustó por enésima vez el vestido azul zafiro que había elegido, ignorando deliberadamente el comentario de su hermana. «Es solo un cliente de la docería», respondió evitando su mirada. «Le pedí un favor, nada más». «¿Un cliente que te manda flores?», insistió Ana, señalando el elegante arreglo que había llegado esa mañana con una tarjeta que simplemente decía «para que combine con tu vestido». El sonido del timbre salvó a Clara de responder. Respirando hondo, abrió la puerta para encontrarse con Alejandro en todo su esplendor. Un traje negro impecable, camisa blanca y, detalle que no pasó desapercibido, una corbata del mismo tono azul que su vestido. «Estás deslumbrante», dijo él, su mirada recorriendo lentamente su figura antes de detenerse en sus ojos. «Tú también estás muy elegante», respondió Clara, sintiéndose repentinamente tímida. Ana apareció detrás de su hermana, extendiendo la mano hacia Alejandro. «Soy Ana, la hermana por la que están montando todo este teatro», se presentó con una sonrisa descarada. «Encantado de conocerte», respondió Alejandro, sorprendiendo a Clara con su calidez. «Tu hermana habla maravillas de ti». «¿En serio?», Ana miró a Clara con sorpresa. «¿Le has hablado de mí?». Clara se sonrojó ligeramente. Durante sus cenas y conversaciones, efectivamente le había contado a Alejandro sobre Ana, sobre cómo había asumido su cuidado tras la muerte de sus padres, sobre lo orgullosa que estaba de su determinación para estudiar medicina. «Vámonos ya», dijo, evitando la pregunta y empujando a Alejandro hacia la puerta. «No queremos llegar tarde». En el coche, un lujoso Aston Martin que Clara intentó no admirar demasiado abiertamente, Alejandro parecía diferente, más relajado, casi vulnerable. «¿Nerviosa?», preguntó mientras conducía entre el tráfico de Madrid. «Un poco», admitió ella. «Esta beca significa todo para Ana». Alejandro tomó su mano dándole un suave apretón. «Lo haremos bien», prometió. «Nadie dudará que estamos locamente enamorados». La mirada que acompañó a esas palabras hizo que Clara contuviera el aliento. Por un momento, casi creyó que no estaban fingiendo. El evento se celebraba en uno de los salones más exclusivos de Madrid. Nada más entrar, Clara sintió las miradas curiosas. Una pareja como ellos llamaba la atención. Alejandro, conocido en los círculos de la alta sociedad, del brazo de una desconocida. «Señor del Valle, qué sorpresa verle por aquí», saludó una mujer de mediana edad, con evidente curiosidad en su mirada. «No sabía que tenía conexión con nuestra fundación». «Mi novia y yo apoyamos causas relacionadas con la educación», respondió Alejandro con naturalidad, rodeando la cintura de Clara con un brazo posesivo. Clara sintió un escalofrío ante el contacto. El calor de la mano de Alejandro traspasaba la tela de su vestido, marcando su piel como si fuera fuego. «Clara Rivas», se presentó extendiendo su mano. «Mi hermana Ana es una de sus becadas». «Oh, la joven Rivas», asintió la mujer, evaluándola con renovado interés. «Una estudiante excelente. ¿Y usted, a qué se dedica?». Antes de que Clara pudiera responder, Alejandro intervino con orgullo. «Clara es la propietaria de Dulce Encanto, la mejor docería de Madrid. Sus creaciones son verdaderas obras de arte». La sincera admiración en su voz sorprendió a Clara. No era el tono ensayado de quien finge, sino el entusiasmo genuino de alguien que realmente valoraba su trabajo. La velada transcurrió como un sueño. Alejandro resultó ser un compañero perfecto, atento, encantador y sorprendentemente informado sobre la vida de Clara. Conocía los nombres de sus postres favoritos, anécdotas de su infancia que ella le había contado durante sus cenas, incluso detalles sobre sus padres que Clara apenas recordaba haberle mencionado. En un momento de la noche, mientras bailaban lentamente en la pista, Clara se atrevió a preguntar: «¿Cómo recuerdas tantas cosas sobre mí?».
Alejandro la miró a los ojos, sosteniéndola firmemente por la cintura. «Escucho todo lo que dices, Clara», respondió con sencillez. Cada palabra. La sinceridad en su mirada provocó un nudo en la garganta de Clara. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la suya. «Creo que es hora de cobrar mi pago», murmuró él inclinándose lentamente hacia ella. El corazón de Clara se aceleró cuando entendió a qué se refería. En medio de la pista de baile, rodeados de gente pero de alguna manera completamente solos, Alejandro posó sus labios sobre los suyos. No fue el beso apasionado y exigente que Clara había imaginado. Fue suave, casi reverente, una caricia que preguntaba en lugar de exigir. Sus labios se movieron con delicadeza sobre los de ella, como si estuviera saboreando algo precioso y frágil. Clara respondió instintivamente, alzándose ligeramente sobre las puntas de sus pies, una mano apoyada en el pecho de Alejandro, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo la palma. El beso duró apenas unos segundos, pero cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Creo que ya hemos convencido a todos», susurró Alejandro, aunque sus ojos decían algo diferente. Clara asintió, incapaz de articular palabras, perdida en la intensidad de su mirada. Al otro lado del salón, captó la expresión satisfecha de la directora de la fundación, que los observaba con aprobación. «Misión cumplida», murmuró, recostando su cabeza en el hombro de Alejandro mientras seguían bailando. «La noche aún no ha terminado», respondió él, sus labios rozando su oído. «Y tengo la sensación de que ni siquiera hemos empezado». Mientras se movían al ritmo de la música, Clara se dio cuenta de que lo que había comenzado como una farsa estaba transformándose rápidamente en la más auténtica de las verdades. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía tan dulce y prometedor como los pasteles que creaba cada mañana. La mañana siguiente a la gala, Clara despertó con una sonrisa irreprimible en los labios. El recuerdo del baile con Alejandro, de su beso suave en medio de la pista, persistía como un dulce sabor en su memoria. Mientras preparaba el primer lote de croissants en la docería, se sorprendió tarareando una melodía romántica. «Vaya, alguien amaneció de buen humor», comentó Lucía, su única empleada, una chica joven que la ayudaba durante los fines de semana. Clara se limitó a sonreír, sin revelar la verdadera razón de su alegría. La noche anterior, tras la gala, Alejandro la había llevado a casa y se había despedido con otro beso, más largo e intenso que el primero, dejándola sin aliento contra la puerta de su apartamento. La campanilla de la entrada sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Clara levantó la mirada esperando inconscientemente ver la figura alta de Alejandro, pero en su lugar entró Victoria Mendoza, la periodista de la sección de sociedad del diario más leído de Madrid. «Buenos días», saludó Victoria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Clara Rivas». «Sí, soy yo», respondió Clara intrigada. «¿En qué puedo ayudarla?» Victoria sacó una pequeña grabadora y la colocó sobre el mostrador. «Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su relación con Alejandro del Valle. Son la nueva pareja sensación de Madrid, y nuestros lectores mueren por conocer la historia de amor entre el magnate de la aviación y la dulce pastelera». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Pareja sensación? ¿Historia de amor? Creo que hay un malentendido». Comenzó, pero Victoria ya estaba sacando su teléfono para mostrarle algo. «Mire», dijo deslizando la pantalla para mostrar varias fotografías. «Ustedes en la gala benéfica, el beso en la pista de baile. Alejandro del Valle mirándola como si fuera el postre más exquisito del menú». Las imágenes eran innegables. Ellos dos, envueltos en un abrazo íntimo, él inclinándose para besarla, ambos con expresiones que difícilmente podían interpretarse como fingidas. «No es lo que parece», intentó explicar Clara, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. «No están saliendo», insistió Victoria arqueando una ceja, «porque según mis fuentes, llevan semanas cenando juntos, y anoche parecían bastante enamorados». Clara no supo qué responder. Técnicamente, no estaban saliendo. Habían compartido algunas cenas, intercambiado provocaciones, y ahora un par de besos que hacían que sus rodillas temblaran al recordarlos. Pero,
¿Una relación? No habían definido nada. Antes de que pudiera decidir qué decir, la puerta se abrió nuevamente. Alejandro entró, tan impecable como siempre en un traje gris oscuro. Su mirada se posó primero en Clara, con una calidez que hizo que su corazón saltara, y luego en Victoria, momento en que su expresión se endureció visiblemente. «Señorita Mendoza», saludó con frialdad, «¿acosando a los ciudadanos desde tan temprano?» Victoria sonrió, guardando rápidamente su grabadora. «Señor del Valle, justo hablábamos de usted». Le preguntaba a su novia sobre cómo se conocieron. «Mi vida privada no es asunto del público», respondió Alejandro colocándose protectoramente junto a Clara. «Y te agradecería que no molestaras a Clara en su lugar de trabajo». La firmeza en su voz no dejaba lugar a discusión. Victoria, reconociendo la batalla perdida, se dirigió hacia la puerta. «Una última pregunta», dijo volviéndose antes de salir. «¿Es verdad que canceló su compromiso con la señorita Herrera por Clara?» Clara miró a Alejandro con sorpresa. ¿Compromiso? Era la primera vez que oía hablar de ello. La mandíbula de Alejandro se tensó visiblemente. «No hay ni hubo ningún compromiso», respondió secamente. «Y esta conversación ha terminado». Cuando Victoria finalmente se marchó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara sentía que debía decir algo, preguntar sobre ese supuesto compromiso, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Lo siento», dijo finalmente Alejandro, pasándose una mano por el cabello. «No esperaba que la gala tuviera estas consecuencias». «¿A qué se refería con lo del compromiso?», preguntó Clara directamente. Alejandro suspiró, apoyándose en el mostrador. «Rumores sin fundamento. Elena Herrera es la hija de un socio comercial. Nuestras familias siempre asumieron que acabaríamos juntos, pero nunca hubo nada real entre nosotros». Clara asintió, procesando la información. Parte de ella se sentía aliviada, pero otra parte se preguntaba cuántas cosas más desconocía sobre la vida de Alejandro. «Entonces», comenzó ella, insegura, «¿qué hacemos ahora?» Alejandro la miró intensamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Depende», respondió finalmente. «¿Quieres que esto sea real, Clara? ¿O prefieres que desmienta los rumores?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Clara sabía que su respuesta podría cambiarlo todo. Clara miró a los ojos oscuros de Alejandro, tan penetrantes e intensos como el primer día. Su corazón latía desbocado mientras consideraba su respuesta. La pregunta era simple y a la vez terriblemente compleja. ¿Quería que lo suyo fuera real? «No lo sé», respondió con honestidad, bajando la mirada hacia el mostrador cubierto de harina. «Todo está sucediendo muy rápido». Alejandro asintió lentamente, sin mostrar decepción ni alivio, simplemente aceptando sus palabras. «Entiendo», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No hay prisa, Clara». Un cliente entró en la docería, rompiendo el momento íntimo. Clara atendió el pedido mecánicamente, consciente de la presencia de Alejandro, observándola desde un rincón. Cuando el cliente se marchó, él se acercó nuevamente. «¿Qué te parece si nos tomamos un tiempo para conocernos mejor?», propuso, sorprendiéndola con su paciencia. «Sin presiones, sin expectativas, solo tú y yo, descubriendo qué es esto que está creciendo entre nosotros». Clara sintió una calidez expandirse por su pecho. No era la respuesta que esperaba del poderoso y siempre controlador Alejandro del Valle. «Me gusta esa idea», aceptó con una pequeña sonrisa. Acordaron mantener un perfil bajo, lejos de los ojos curiosos de la prensa. Durante las siguientes semanas, Clara descubrió un lado de Alejandro que pocos conocían. El hombre detrás del empresario implacable. Una tarde lluviosa, él la sorprendió cerrando temprano la docería para llevarla a su apartamento. Clara esperaba un ático lujoso y frío, reflejo de su personalidad pública. En su lugar, encontró un espacio cálido y sorprendentemente acogedor, con estanterías repletas de libros y ventanales que ofrecían una vista espectacular de Madrid. «Así que Dostoyevsky», comentó Clara recorriendo con el dedo los lomos gastados de varios clásicos rusos. «No mentías sobre tu afición a la literatura». Alejandro la observaba desde la cocina abierta, donde preparaba té para ambos. «Nunca te he mentido, Clara», respondió con seriedad. «Ni siquiera cuando fingíamos. Esa tarde,
Sentados en el sofá mientras la lluvia golpeaba los cristales, Alejandro le contó sobre su infancia, la pérdida temprana de su padre, la responsabilidad de mantener el legado familiar, las expectativas que habían moldeado su vida. A veces siento que nunca he tomado una decisión realmente libre, confesó en un momento de vulnerabilidad que conmovió a Clara. Hasta que te conocí. Clara se acercó instintivamente, acariciando su mejilla con delicadeza. La barba incipiente raspó suavemente contra su palma. ¿Y qué decidiste?, preguntó en un susurro. Que quiero más que dulces en mi vida, respondió él, inclinándose para besarla. A diferencia de sus besos anteriores, este no tenía nada de contenido ni de experimental. Era puro deseo, necesidad cruda que había estado reprimiendo durante semanas. Clara respondió con igual intensidad, sus manos aferrándose a los hombros de Alejandro mientras él la atraía hacia su regazo. Cuando la pasión amenazaba con consumirlos por completo, Alejandro se separó ligeramente, su respiración entrecortada contra los labios de Clara. «Debería llevarte a casa», dijo con evidente esfuerzo. Clara apoyó su frente contra la de él, conmovida por su respeto. «O podría quedarme un poco más», sugirió. Alejandro sonrió, acariciando su mejilla con reverencia. «No hay prisa, ¿recuerdas? Quiero hacer las cosas bien contigo, Clara. Eres demasiado especial para apresurar esto». De regreso a su apartamento esa noche, Clara reflexionó sobre la transformación de Alejandro. El hombre arrogante que había entrado en su docería meses atrás parecía ahora una versión distante de quien la había besado con tanta ternura y pasión. 2 días después, mientras preparaba un pedido especial en la cocina de Dulce Encanto, la campanilla de la puerta sonó. Clara salió limpiándose las manos en el delantal, esperando encontrar a Alejandro. En su lugar, una mujer elegante de unos 50 años la observaba con expresión crítica. «¿Clara Rivas?», preguntó con voz fría. «Soy Isabel del Valle, la madre de Alejandro. Creo que tenemos que hablar». Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La mujer que tenía enfrente irradiaba el mismo aire de autoridad que su hijo, pero sin el calor que Clara había descubierto en él. «Mi hijo tiene responsabilidades que parecen habérsele olvidado desde que te conoció», continuó Isabel, observando la docería con evidente desdén. «El matrimonio con Elena Herrera aseguraría una fusión crucial para Del Valle Aviation. No voy a permitir que una aventura pasajera lo arruine todo». El mundo de Clara se contrajo dolorosamente. Aventura pasajera, matrimonio. Las palabras de Isabel contradecían todo lo que Alejandro le había contado. «Mi hijo siempre ha tenido debilidad por los dulces», añadió Isabel con una sonrisa despectiva, «pero eventualmente vuelve a su dieta habitual. Te sugiero que te apartes antes de salir lastimada». Mientras veía a Isabel marcharse, Clara sintió que todas sus inseguridades, momentáneamente olvidadas en brazos de Alejandro, regresaban con fuerza devastadora. Quizás, después de todo, ella no era más que un capricho pasajero para él. Las palabras de Isabel del Valle pesaban sobre Clara como una losa. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que eran mentiras destinadas a separarla de Alejandro, pero la duda ya había echado raíces en su corazón. Alejandro notó el cambio inmediatamente. Esa tarde, cuando entró en la docería y Clara apenas levantó la mirada para saludarlo, su expresión se ensombreció. «¿Qué sucede?», preguntó directamente, acercándose al mostrador. Clara continuó decorando un pastel, evitando sus ojos. «Nada», respondió secamente. «Estoy ocupada». Alejandro la observó en silencio, evaluando la situación con la misma agudeza que aplicaba a los negocios. «Tu madre vino a verme», dijo finalmente Clara alzando la mirada. La sorpresa en el rostro de Alejandro parecía genuina. «¿Mi madre? ¿Cuándo?» «Ayer», respondió ella dejando el pincel de repostería. «Me habló sobre tu compromiso con Elena Herrera, el que supuestamente nunca existió». La mandíbula de Alejandro se tensó visiblemente. Pasó una mano por su cabello, gesto que Clara había aprendido a reconocer como señal de frustración. «No hay ningún compromiso», afirmó con firmeza. «Mi madre y los Herrera han estado planeando esa unión desde que éramos niños, pero jamás he aceptado». «¿Y la fusión crucial para Del Valle Aviation?», insistió Clara. Alejandro suspiró profundamente.
Es cierto que un matrimonio facilitaría la fusión con Herrera Aerospace, admitió. Mi madre ha estado presionando por ello durante años. Pero no voy a sacrificar mi felicidad por un contrato. Clara quería creerle. Su corazón anhelaba confiar en la sinceridad que veía en sus ojos oscuros. Pero otra parte de ella, la que había crecido demasiado rápido tras la muerte de sus padres, le advertía sobre los cuentos de hadas. ¿Qué somos, Alejandro?, preguntó en voz baja. ¿Qué es esto para ti? Él se acercó, tomando sus manos manchadas de harina entre las suyas. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, Clara, respondió con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él. Contigo puedo ser simplemente Alejandro, no el CEO, no el heredero del valle. Solo yo. Las palabras eran hermosas, pero Clara no podía ignorar los hechos. Pertenecemos a mundos diferentes, murmuró. Tu madre tiene razón en eso. Alejandro frunció el ceño, apartándose ligeramente. ¿Eso es lo que realmente piensas? ¿Que no podemos estar juntos porque tú haces pasteles y yo dirijo una aerolínea? Dicho así sonaba ridículo, pero Clara sabía que había más que eso. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente. Todo ha sido demasiado rápido. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Una sombra cruzó su rostro, como si hubiera recibido un golpe que esperaba desde hacía tiempo. ¿Es tu forma elegante de terminar lo que sea que teníamos?, preguntó su voz repentinamente fría. No, respondió Clara rápidamente. Solo necesito espacio para aclarar mis ideas. Alejandro asintió, retrocediendo hacia la puerta. Espacio, por supuesto. Su tono era neutral, pero Clara podía ver el dolor en sus ojos. Siempre he sabido que eventualmente te darías cuenta de que no soy suficiente. No es eso, intentó explicar Clara, pero él ya se dirigía hacia la salida. Cuando decidas si vale la pena intentarlo, sabes dónde encontrarme, dijo antes de marcharse, dejando tras de sí un vacío que Clara sintió físicamente. Los días pasaron lentamente. Clara se sumergió en su trabajo, creando nuevas recetas, atendiendo pedidos especiales, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Alejandro no volvió a la docería. Una tarde, mientras cerraba la tienda, Ana apareció con expresión preocupada. «Ya es suficiente», declaró, cruzándose de brazos. «Llevas 2 semanas pareciendo un zombi. ¿Vas a contarme qué pasó con Alejandro?». Clara suspiró, sintiendo el peso de la tristeza que había estado cargando. «Tuve miedo», confesó finalmente, «de no ser suficiente para él, de que eventualmente se cansara de mí». Ana la miró con incredulidad. «¿Te has mirado en un espejo? Ese hombre estaba completamente enamorado de ti. Lo vi en sus ojos aquella noche». Clara quería creerlo, más que nada en el mundo. Mientras Clara reflexionaba sobre las palabras de su hermana, la puerta de la docería se abrió inesperadamente. No era Alejandro, como secretamente esperaba, sino Elena Herrera, alta, elegante y con una presencia que exudaba confianza. Era exactamente como Clara imaginaba a la prometida perfecta para Alejandro. «Clara Rivas», dijo Elena, acercándose al mostrador. «Por fin nos conocemos». Clara se tensó visiblemente. Ana, captando la extraña atmósfera, murmuró una excusa y desapareció hacia la cocina, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a su hermana. «Señorita Herrera», respondió Clara con formalidad, «¿en qué puedo ayudarla?». Elena observó la docería con interés genuino. Nada del desdén que había mostrado Isabel del Valle. «Alejandro siempre tuvo debilidad por los dulces», comentó con una sonrisa sorprendentemente amable. «Ahora entiendo por qué no ha dejado de hablar de este lugar». Clara parpadeó confundida. No era la conversación que esperaba. «Vengo a aclarar un malentendido», continuó Elena. «Alejandro y yo nunca hemos estado comprometidos. De hecho, estoy comprometida con mi novia desde hace 2 años, algo que Isabel prefiere ignorar convenientemente». La revelación golpeó a Clara como una ola de agua fría. «Pero... la fusión de empresas», balbuceó. Elena soltó una risa cristalina. «La fusión sigue en pie, pero porque tiene sentido comercial, no porque vayamos a casarnos. Alejandro ha estado luchando contra su madre por esto durante meses». Clara se aferró al mostrador, intentando procesar la información. Todo lo que Isabel le había dicho,
Era una elaborada manipulación. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó finalmente. La expresión de Elena se suavizó. «Porque en los 10 años que conozco a Alejandro, nunca lo había visto tan destruido como estas últimas semanas», respondió con sinceridad. «Y porque creo que tú también estás sufriendo por un malentendido que podría resolverse con una simple conversación». Clara sintió las lágrimas agolparse en sus ojos. Había permitido que sus inseguridades y el miedo al rechazo destruyeran lo mejor que le había pasado. «Es demasiado tarde», murmuró. «No ha vuelto en 2 semanas». Elena sacudió la cabeza. «Alejandro es testarudo y orgulloso, igual que su madre, pero también es profundamente leal. Si realmente lo quieres, no renuncies tan fácilmente». Tras la partida de Elena, Clara tomó una decisión. Cerró la docería temprano y se dirigió a la sede de Del Valle Aviation. El imponente edificio de cristal y acero parecía más intimidante que nunca mientras subía los escalones de la entrada principal. En recepción, la detuvieron inmediatamente. «El señor Del Valle no recibe visitas sin cita previa», informó la recepcionista con frialdad. Clara estaba a punto de insistir cuando una voz familiar la sorprendió. «Yo la acompañaré», dijo Emilia, la asistente de Alejandro, apareciendo a su lado. «El señor Del Valle está disponible para la señorita Rivas». En el ascensor, Clara notó que Emilia la observaba con una mezcla de curiosidad y aprobación. «Nunca lo había visto tan miserable», comentó casualmente la asistente. «Incluso cuando falleció su padre estaba más entero». Las puertas se abrieron directamente al despacho de Alejandro. Estaba de espaldas, contemplando Madrid a través del ventanal, su silueta recortada contra el atardecer que teñía el cielo de naranja y púrpura. «Te dejé los informes sobre el escritorio, Emilia», dijo sin volverse. «Puedes irte temprano». «No soy Emilia», respondió Clara, con el corazón martilleando en su pecho. Alejandro se giró bruscamente. Su rostro mostraba signos claros de agotamiento. Barba de varios días, ojeras pronunciadas y una palidez que preocupó a Clara. «Clara», pronunció su nombre como si fuera algo precioso y frágil. «¿Qué haces aquí?». Ella avanzó lentamente hacia él, sosteniendo una pequeña caja de pastelería. «Traje macarons», dijo con una pequeña sonrisa, «para un cliente especial». Alejandro permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la ilusión de tenerla allí. «Elena vino a verme», continuó Clara. «Me contó la verdad sobre el supuesto compromiso». Una chispa de entendimiento iluminó los ojos cansados de Alejandro. «Mi madre», murmuró negando con la cabeza. «Debí imaginar que intentaría algo así». Clara dejó la caja sobre el escritorio y se acercó hasta quedar frente a él. «Tuve miedo», confesó en voz baja. «Miedo de no ser suficiente, de que eventualmente te darías cuenta de que pertenecemos a mundos diferentes». Alejandro levantó una mano acariciando su mejilla con infinita ternura. «Tú eres mi mundo ahora, Clara Rivas». Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de emoción contenida. Clara sentía el calor de su mano en su mejilla, anclándola a ese momento que parecía irreal después de semanas de ausencia. «Te extrañé», confesó, inclinándose instintivamente hacia su toque, cada día, cada hora. Alejandro cerró la distancia entre ellos y la besó con una mezcla de desesperación y alivio. Sus brazos la rodearon como si temiera que pudiera desvanecerse, y Clara respondió con igual intensidad, enredando sus dedos en el cabello negro que tanto había añorado acariciar. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y conmovidos, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Pensé que te había perdido», murmuró, su voz ronca por la emoción. «Cuando te alejaste, sentí que me faltaba el aire». Clara acarició su barba incipiente, sorprendida por lo vulnerable que parecía ahora el siempre controlado Alejandro del Valle. «Lamento haber dudado», dijo ella. «Tu madre parecía tan convincente». Alejandro suspiró, tomando sus manos entre las suyas. «Isabel del Valle es experta en manipular situaciones para obtener lo que quiere», explicó. «Ha controlado mi vida durante tanto tiempo que ni siquiera me sorprende su intervención». «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, repentinamente consciente de los obstáculos que aún los separaban. La sonrisa de Alejandro regresó, iluminando su rostro cansado. «Primero, voy a devorar esos macarons que trajiste»,
respondió, guiándola hacia el sofá de cuero en un rincón del despacho. Luego vamos a recuperar el tiempo perdido. Se sentaron juntos, hombro con hombro, mientras Alejandro saboreaba los dulces con visible deleite. Clara lo observaba maravillada, preguntándose cómo había podido alejarse de este hombre que la miraba como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Sobre tu madre», comenzó Clara, sabiendo que era un tema que debían abordar. Alejandro dejó el macarón a medio comer y tomó su mano. «Mi madre tendrá que aceptar mis decisiones», dijo con firmeza. «No voy a permitir que se interponga entre nosotros, Clara. No esta vez». Había una determinación en su voz que Clara nunca había escuchado, incluso durante sus conversaciones más intensas sobre negocios. «No quiero ser la causa de un conflicto familiar», insistió ella. «Tú eres mi familia ahora», respondió Alejandro con sencillez. «Si mi madre realmente me quiere, aprenderá a respetarlo». Clara sintió una oleada de emociones ante esa declaración. La idea de ser familia para Alejandro era tan inesperada como conmovedora. «¿Estás seguro?», preguntó, necesitando confirmar que no era un impulso pasajero. «Esto podría complicar tu vida profesional, tus relaciones sociales». Alejandro acunó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió sin vacilación. «Te amo, Clara Rivas. Con tus delantales manchados de harina, tu risa que ilumina toda la docería y ese valor para enfrentarte a mí cuando nadie más se atreve». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. Clara sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. «También te amo», respondió, las palabras saliendo con naturalidad, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado. Esa noche, Alejandro la llevó a cenar a un pequeño restaurante familiar en un barrio apartado, lejos de los lugares exclusivos que solía frecuentar. La dueña, una anciana italiana, lo saludó con afecto, sorprendiendo a Clara. «Vengo aquí desde que era niño», explicó Alejandro mientras los guiaban a una mesa discreta en el fondo. «Mi padre me traía los domingos. Era nuestro secreto. El único lugar donde podíamos ser simplemente padre e hijo, sin el peso del apellido del Valle». Durante la cena compartieron planes, sueños y también miedos. Clara le habló sobre su deseo de expandir la docería algún día. Alejandro confesó su creciente desinterés en la vida corporativa y cómo a veces soñaba con dedicarse a escribir, pasión secreta que solo ella conocía. «Somos un desastre, ¿verdad?», rió Clara, entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa. «La pastelera que sueña con un imperio de dulces y el magnate que quiere escribir novelas». Alejandro besó sus nudillos con reverencia. «Un desastre perfectamente complementario», respondió, sus ojos brillando con promesas de un futuro compartido. La felicidad recién descubierta entre Clara y Alejandro se vio interrumpida una semana después. Era domingo, el único día que la docería permanecía cerrada, y ambos disfrutaban de un desayuno tardío en el apartamento de Clara cuando el teléfono de Alejandro sonó insistentemente. «Es mi madre», dijo, frunciendo el ceño al ver la pantalla. Tercera llamada en una hora. Clara le apretó la mano sobre la mesa. «Deberías contestar. Podría ser importante». Alejandro dudó un momento antes de aceptar la llamada. Su expresión se tensó inmediatamente mientras escuchaba. «Estaré allí en una hora», respondió finalmente, terminando la llamada. «¿Problemas?», preguntó Clara, reconociendo la preocupación en su rostro. «Mi madre ha convocado una reunión de emergencia del consejo directivo», explicó, pasándose una mano por el cabello. «Aparentemente, hay asuntos urgentes que discutir sobre el futuro de la compañía». Clara entendió inmediatamente. «Se trata de nosotros, ¿verdad?». Alejandro asintió, su mandíbula tensa. «Isabel no se rendirá fácilmente. Está acostumbrada a salirse con la suya». Clara comenzó a recoger los platos, intentando ocultar su inquietud. «Ve», dijo con firmeza, «enfrenta esto de una vez». Alejandro la detuvo, tomándola suavemente por los hombros. «Ven conmigo», propuso, sorprendiéndola. «Si vamos a enfrentar a mi madre, hagámoslo juntos». Clara sintió un escalofrío de anticipación. La idea de enfrentarse a Isabel del Valle en su propio terreno era intimidante, pero la determinación en los ojos de Alejandro le dio valor. Una hora después,
entraban juntos al salón de juntas de Del Valle Aviation. Alrededor de la larga mesa de caoba, 10 rostros sorprendidos los observaron. Isabel del Valle, sentada a la cabecera, no ocultó su desaprobación al ver a Clara. «Esto es una reunión privada, Alejandro», dijo fríamente. «Asuntos familiares». «Clara es mi familia ahora», respondió él con calma, sosteniendo firmemente la mano de ella. «Y si esto es sobre nosotros, como sospecho, tiene todo el derecho a estar presente». Un murmullo recorrió la sala. Isabel entrecerró los ojos, evaluando la situación. «Muy bien», concedió finalmente. «Señores, como les explicaba, la alianza con Herrera Aerospace pende de un hilo debido a decisiones personales recientes». Alejandro se sentó, invitando a Clara a ocupar la silla junto a él. «La fusión con Herrera no depende de ningún matrimonio arreglado, madre», respondió con firmeza. «Los términos del acuerdo son puramente comerciales, como bien saben todos los presentes». Uno de los directores, un hombre de edad avanzada, carraspeó incómodo. «Si me permite, señora del Valle, el joven Alejandro tiene razón. La propuesta que revisamos no menciona condiciones personales». Isabel no se dejó amedrentar. «La estabilidad de liderazgo es crucial para nuestros inversionistas», insistió. «Un CEO con una imagen sólida, con conexiones familiares estratégicas, un CEO competente», la interrumpió Alejandro, su voz tranquila pero firme, «que en 5 años ha duplicado el valor de la compañía. Mi vida personal no está en discusión aquí». Clara observaba el intercambio en silencio, impresionada por la autoridad natural de Alejandro. Este era su elemento, y se movía en él con confianza absoluta. «Tu padre no estaría de acuerdo con esto», dijo Isabel, utilizando su última carta. Él entendía la importancia de las alianzas familiares. La mención de su padre pareció afectar a Alejandro, pero se recuperó rápidamente. «Mi padre me enseñó a volar con integridad», respondió, su voz ligeramente más suave. «A no dejar que nadie, ni siquiera la familia, dictara mi rumbo. Si estuviera aquí, respetaría mi elección». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Isabel miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. «Si alguien más tiene objeciones sobre mi capacidad para dirigir esta compañía o sobre mi vida personal, que hable ahora», desafió Alejandro, recorriendo la mesa con la mirada. Nadie dijo una palabra. Incluso Isabel permaneció en silencio, derrotada por primera vez en mucho tiempo. «En ese caso», continuó Alejandro poniéndose de pie, «propongo que nos centremos en lo que realmente importa. Cerrar la fusión con Herrera basándonos en mérito empresarial, no en arreglos personales anticuados». Los directores asintieron, visiblemente aliviados por el giro de la reunión. Durante las siguientes 2 horas, la discusión se centró puramente en aspectos técnicos de la fusión. Clara observaba con orgullo cómo Alejandro dominaba cada detalle. Respondía a cada pregunta con precisión y claridad. Cuando la reunión finalmente terminó, los directores se marcharon, dejando a Clara, Alejandro e Isabel solos en la sala. «Siempre fuiste testarudo», dijo Isabel, rompiendo el incómodo silencio. «Igual que tu padre». «También aprendí de ti, madre», respondió Alejandro, «a luchar por lo que creo». Isabel miró a Clara directamente por primera vez. «¿Lo amas realmente?», preguntó con brusquedad. «Con todo mi corazón», respondió Clara sin vacilar. Isabel asintió lentamente, como procesando una ecuación compleja. «Supongo que tendré que acostumbrarme a los dulces en las reuniones familiares», dijo finalmente, antes de salir con la dignidad intacta. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para Clara y Alejandro. Su relación, fortalecida tras superar los obstáculos iniciales, florecía como una de las delicadas creaciones de Clara. Hermosa, resistente y cada día más perfecta. Una mañana de primavera, mientras Clara preparaba el primer lote de croissants, Alejandro apareció en la docería con una expresión indescifrable. «Buenos días, señorita Rivas», saludó formalmente, aunque sus ojos brillaban con el afecto que siempre reservaba para ella. «Señor del Valle», respondió Clara, siguiendo el juego con una sonrisa. «¿El habitual?». Alejandro negó con la cabeza, apoyándose en el mostrador. «Hoy vengo con una propuesta de negocios». Clara arqueó una ceja intrigada. Durante estos meses,
Habían mantenido sus vidas profesionales separadas por mutuo acuerdo. «Te escucho», dijo, limpiándose las manos en el delantal. Alejandro sacó un sobre elegante de su maletín y lo colocó sobre el mostrador. «Dulce Encanto S.L», anunció señalando los documentos. «Tu propia empresa, con capital suficiente para expandirte a 3 nuevas ubicaciones en Madrid». Clara parpadeó sorprendida, tomando el sobre con manos temblorosas. «Alejandro, yo no puedo aceptar. No es un regalo», la interrumpió suavemente. «Es una inversión. Del Valle Aviation diversificándose en un nuevo sector». Clara hojeó los documentos, reconociendo inmediatamente que todo estaba redactado con absoluta profesionalidad. No era caridad, era un plan de negocios sólido. «¿Por qué?», preguntó finalmente, mirándolo con genuina curiosidad. La sonrisa de Alejandro se suavizó. «Porque creo en ti, en tu talento, en tu visión. Mereces que todo Madrid pruebe tus creaciones». Clara sintió una oleada de emoción. No era solo el gesto en sí, sino lo que representaba. Alejandro entendía sus sueños y los respetaba lo suficiente como para ayudarla a hacerlos realidad, no como un favor, sino como un igual. «Con una condición», añadió ella, tras reflexionar un momento. «Seré la única propietaria y directora. Tú serás un inversor silencioso». «No esperaba menos», asintió él con evidente orgullo. «Es tu imperio del dulce, Clara. Yo solo quiero ver cómo lo construyes». Esa noche, mientras celebraban en el apartamento de Alejandro con champán y los famosos macarons de Clara, ella notó que algo más había cambiado en él. «Hay algo que no me has contado», dijo, acomodándose junto a él en el sofá. Alejandro sonrió, siempre sorprendido por su capacidad para leerlo. «He renunciado a la presidencia ejecutiva de Del Valle Aviation», confesó finalmente. «Seguiré en el consejo, pero no como CEO». Clara se incorporó, genuinamente sorprendida. «¿Por qué? Amas esa empresa, es el legado de tu padre». Alejandro tomó su mano, acariciando distraídamente los dedos que siempre olían ligeramente a vainilla. «Lo amaba porque era lo único que me conectaba con él», explicó. «Pero estos meses contigo me han hecho entender que puedo honrar su memoria de otras formas». «¿Y qué harás ahora?», preguntó Clara, conmovida por su vulnerabilidad. El rostro de Alejandro se iluminó con una emoción que raramente mostraba. «Escribir», respondió simplemente. «Empezar con esa novela que llevo años postergando. Y tal vez», añadió con una mirada traviesa, «aprender a hornear algo más complejo que un huevo frito». Clara rió, abrazándolo con fuerza. Este hombre, que había entrado en su vida como un cliente arrogante, había transformado su mundo tanto como ella había transformado el suyo. «Te amo, Alejandro del Valle», murmuró contra su cuello. «Con tu arrogancia ocasional, tus ideas locas y ese corazón que intentas esconder bajo trajes caros». Él la estrechó contra su pecho, respirando el aroma a vainilla de su cabello. «Y yo a ti, Clara Rivas, por enseñarme que la vida puede ser dulce sin ser empalagosa». La primavera dio paso al verano, y con él llegaron los cambios que habían planeado. Dulce Encanto abrió su segunda ubicación en el centro de Madrid, con una inauguración que atrajo a la élite de la ciudad. Alejandro, orgulloso pero discreto, observaba desde un rincón cómo Clara brillaba en su elemento, rodeada de admiradores de su talento. Mientras tanto, él había empezado a escribir todas las mañanas en el pequeño estudio que había acondicionado en su apartamento. Las páginas se acumulaban y con ellas una nueva versión de sí mismo emergía, más relajada, más auténtica, más feliz. Isabel del Valle, contra todo pronóstico, había aceptado gradualmente a Clara. No con efusividad, pero sí con un respeto creciente al ver la transformación positiva en su hijo y el éxito indiscutible de la joven pastelera. «Nunca lo había visto tan en paz», comentó una tarde durante una visita sorpresa a la docería original. «Supongo que tengo que agradecértelo». Clara sonrió, ofreciéndole un macarón de frambuesa que Isabel aceptó con elegancia reluctante. «No me agradezca», respondió Clara con sinceridad. «Solo le mostré que el control no siempre trae felicidad». Para sorpresa de ambas, Isabel asintió levemente, una pequeña concesión que valía más que 1000 palabras.
Un año después del día en que Alejandro del Valle entró por primera vez en Dulce Encanto, la vida había cambiado para ambos de formas que ninguno hubiera imaginado. Clara había expandido su negocio a 3 ubicaciones exitosas en Madrid, cada una con su propio carácter, pero manteniendo la esencia que la había hecho famosa. Dulces que sabían a hogar y a felicidad. Alejandro, liberado del peso de dirigir la empresa familiar, había terminado el primer borrador de su novela y redescubierto una pasión por la vida que hacía años había perdido. Seguía siendo parte del consejo directivo de Del Valle Aviation, aportando su experiencia cuando era necesario, pero sus días ahora transcurrían a un ritmo distinto, más pausado y satisfactorio. Aquella noche especial, Alejandro había organizado una sorpresa. Sin que Clara supiera, había pedido al equipo de Dulce Encanto cerrar temprano la tienda original y había transformado el pequeño terrazo de su ático en un espacio mágico. Luces colgantes que brillaban como estrellas cercanas, una mesa elegantemente dispuesta y el aroma de comida casera flotando en el aire. Cuando Clara llegó, siguiendo instrucciones misteriosas enviadas por mensaje, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Cocinaste tú?, preguntó incrédula reconociendo los aromas de sus platos favoritos. Alejandro sonrió, orgulloso, pero con un toque de nerviosismo inusual en él. 3 intentos para la pasta y 2 para el postre, confesó, acercándose para besarla suavemente. Quería que esta noche fuera perfecta. Clara notó algo diferente en él, una tensión expectante que contrastaba con la serenidad que había desarrollado en los últimos meses. La cena transcurrió entre risas y recuerdos, repasando el extraño y maravilloso camino que los había llevado hasta ese momento. Hablaron de la primera vez que se vieron, del incidente del chocolate, de todas las pequeñas batallas que ahora parecían los primeros pasos de una danza inevitable. Cuando llegó el momento del postre, Alejandro trajo un pequeño cupcake de vainilla, decorado con sencillez, pero evidente cuidado. «Mi primera creación para ti», dijo, colocándolo frente a Clara. «Probablemente no está a tu nivel, pero lo hice con todo mi corazón». Clara sonrió conmovida, observando el pequeño dulce. Fue entonces cuando notó algo inusual en su centro, una diminuta cinta dorada que sobresalía de la crema. Con dedos repentinamente temblorosos, tiró suavemente de la cinta. Atado a ella, un delicado anillo de oro con un solitario diamante emergió del centro del cupcake. «Alejandro», susurró, levantando la mirada para encontrarlo arrodillado junto a ella. «Clara Rivas», comenzó él, su voz más vulnerable de lo que ella jamás había escuchado. «Tú me enseñaste a aterrizar cuando solo sabía volar. Me mostraste que la vida es más rica cuando la compartes, más dulce cuando te permites saborearla sin prisas». Tomó sus manos entre las suyas, mirándola con una mezcla de adoración y certeza absoluta. «Quiero pasar cada día descubriendo nuevos sabores a tu lado, inventando recetas para una vida que construyamos juntos. Quiero despertar contigo, dormir a tu lado y compartir todo lo que venga entre esos momentos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara. No eran lágrimas de sorpresa. En el fondo, ambos sabían que este momento era inevitable, sino de pura felicidad por alcanzar un punto que, un año atrás, habría parecido imposible. «Sí», respondió simplemente, su voz quebrándose con emoción. «Claro que sí, mi arrogante hombre de negocios». Alejandro rió, deslizando el anillo en su dedo antes de levantarse para besarla, como si fuera la primera y la última vez. Clara se aferró a él, saboreando el momento, grabándolo en su memoria junto a todos los recuerdos preciosos que habían creado juntos. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas de Madrid, 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que no sabían que buscaban. Él, un ancla dulce en una vida de alturas vertiginosas. Ella, las alas para una existencia que había olvidado cómo soñar. Meses después, en una ceremonia íntima rodeados solo de amigos cercanos y familia, Clara y Alejandro se casaron en el jardín de una pequeña villa a las afueras de Madrid. No hubo grandes ostentaciones ni excesos, solo el amor sincero de 2 personas
que habían aprendido que la felicidad no está en el control o la perfección, sino en la vulnerabilidad compartida. Isabel del Valle, elegante como siempre pero visiblemente más relajada, sorprendió a todos al abrazar genuinamente a Clara antes de la ceremonia. «Bienvenida a la familia», dijo con una sonrisa tenue pero sincera. «Gracias por hacer feliz a mi hijo». Shana, radiante en su vestido de dama de honor y recién graduada de medicina, no pudo evitar susurrar a su hermana mientras caminaban hacia el altar. ¿Quién iba a decir que derramar chocolate sobre un traje caro sería el comienzo de tu cuento de hadas? Clara rió suavemente, sus ojos fijos en Alejandro, que la esperaba con una expresión de asombro y devoción que hacía que su corazón se expandiera de felicidad. El camino no había sido fácil ni directo. Habían enfrentado prejuicios, inseguridades, malentendidos y presiones externas, pero cada obstáculo había servido para fortalecer lo que habían construido juntos, un amor que era a la vez fuerte como el acero y suave como el más delicado soufflé. Mientras intercambiaban votos bajo el sol de la tarde, Clara supo con certeza que había encontrado mucho más que un esposo. Había encontrado a alguien que la veía completamente, que valoraba su independencia tanto como su vulnerabilidad, que la amaba precisamente por ser quien era. Y Alejandro, mirando a los ojos miel de la mujer que había transformado su mundo, entendió finalmente lo que su padre había intentado enseñarle años atrás, que la verdadera riqueza no está en los imperios que construyes, sino en los corazones que tocas. Entre cupcakes robados, brigas acaloradas y besos robados bajo las luces de Madrid, Clara y Alejandro habían descubierto juntos que el amor verdadero es el dulce más raro de todos y el más imposible de resistir. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.